bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Porque bueno, como ustedes saben, en este espacio le hemos dado un seguimiento al tema de la Asamblea Constituyente, la Constitución de la Ciudad de México, y como también saben, pues ya culminó ese proceso, ya hay una Constitución, y es un gusto volver a conversar con el doctor Jaime Cárdenas Gracia, quien es investigador de este instituto y además fue diputado constituyente. Muy bien, pues yo les agradezco al canal de YouTube que ustedes coordinan o que donde trabajan esta oportunidad, ¿no?, de comentar pues cosas acerca temas, cosas que ocurrieron en la Asamblea Constituyente, tratar de describir, ¿no?, el texto constitucional aprobado, lo que nos parece avances, los que nos parecen retrocesos, ¿no? Yo estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues Ingrid Pineda, qué gusto volverte a ver. Sí. Hola, muchas gracias, es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Pues comencemos. Doctor, bueno, sabemos que el proceso ha concluido. Queremos saber cuáles fueron las dificultades que usted encontró dentro de todo este proceso. Bueno, fueron muchas, ¿no? Yo creo que el principal problema del constituyente, y que así va a estar señalado pues, en los libros de historia que cuando se escriban sobre la ciudad, fue el mecanismo de integración de la Asamblea. Ustedes saben que solamente 60 diputados fueron electos, 40 designados, 6 por el presidente, 6 por el jefe de gobierno, 14 diputados, 14 senadores. Esa integración de la Asamblea Constituyente fue la que trastocó pues todo, ¿no?, porque le dio una mayoría artificial a fuerzas políticas que en la Ciudad de México son poco representativas. Me refiero al PRI o al PAN. Si el PAN hubiese participado pues, a través de un proceso electoral por las 100 diputaciones, hubiese obtenido 7 diputados y el PRI pues 5 o 6, y en cambio el PRI tenía como 21 en la Asamblea Constituyente y el PAN pues cerca de 20. Entonces esto distorsionó totalmente la representación política en la ciudad, en el constituyente mismo, e hizo que muchas cosas, sobre todo vinculadas a los contenidos sociales que pudo tener la Constitución, no se lograran. Muchos temas no se lograron por los planteamientos más conservadores del PRI y del PAN sobre asuntos que en la ciudad, para las grandes mayorías de la ciudad, son tema que se considera ya dado, ¿no? Doctor, nadie puede negar que Morena fue el partido protagonista y el partido contestatario en la tribuna y en las propuestas. ¿Cómo Morena enfrentó a esa oposición que estaba bajo la agenda que tenía Morena? Bueno, lo hicimos a través de mucho trabajo, ¿no? Mucha propuesta, como se vio en las comisiones, como se vio en el pleno. De esa manera lo tratamos de lograr, pero los 22 diputados no nos daban los números suficientes, no solo para aprobar una reforma o una propuesta, porque para aprobar las propuestas se requerían 2/3 partes de los presentes. Estamos hablando, pues dependiendo del número de diputados que hubiera en ese momento en la Asamblea y diputadas, pues estamos hablando de más de 50 o 60. Entonces, pues 22 no son 50 o 60 o 67 o 70, ¿no? Entonces, la dificultad mayor que teníamos era esa, cómo lograr tener las mayorías necesarias para que las propuestas de Morena salieran adelante. Entonces se confió principalmente en 2 elementos, en esa capacidad de trabajo discursiva para ver si podíamos convencerlos con razones, y por otro lado, pues algunas compañeras y compañeros, en donde yo no participé, pues tenían acercamientos con algunas fuerzas políticas
principalmente con el PRD, a veces con el PAN, a veces con el PRI, para lograr tener el número de votos que permitiera la aprobación de la reforma. Y algunas cosas se lograron con ese mecanismo de negociación. Por ejemplo, se logró el reconocimiento de los desplazados internos. Eso quedó recogido en la Constitución, en el artículo 3 de la Constitución. Se lograron algunas medidas importantes que las compañeras de Morena, las diputadas, impulsaron en materia de derechos humanos, como el llamado sistema de cuidados, una compañera de Morena, Berta Luján, que impulsó mucho la agenda de derecho al trabajo, de los derechos de los trabajadores informales o no asalariados, ¿no? Esa agenda en buena medida se logró gracias a la aportación de las diputadas de Morena y al convencimiento con diputadas del PRD y de otros partidos para que ese punto se aceptara. Al igual que el tema de la educación, por ejemplo, universitaria, que en la Constitución de la ciudad, aunque ahí se incorporó que progresivamente, ¿no? Pues es obligatoria la educación universitaria y la de posgrado, ¿no? Lo que no ocurre ni siquiera a nivel nacional y local, en muchos estados de la República, y eso fue gracias al esfuerzo de compañeras de Morena que impulsaron esas agendas. Entonces, sobre todo las compañeras de Morena, también algunos compañeros, pero sobre todo las mujeres, nuestras compañeras diputadas, se distinguieron por esos acercamientos y lograban muchas cosas que pues en la tribuna o en los debates no se lograba, ¿no? Entonces fue difícil porque éramos 22, aunque ganamos las elecciones en la ciudad, no éramos la fuerza más votada, pues no teníamos la mayoría por esa composición artificial que le dio más representación al PRI, al PAN que la debida, pero ellas con sus capacidades, con su habilidad, lograron pues que algunos temas fueran aceptados por el PRD, por el PRI, por el PAN, y salir adelante en algunas propuestas. En otras propuestas, desgraciadamente, no se logró avances. Por ejemplo, está el caso de la renta básica, también llamado ingreso universal ciudadano, que era una cantidad que se proponía que recibieran todas las personas que habitan la ciudad. Claro, comenzando por sectores sobre todo más desprotegidos, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, para que tuviesen los ingresos suficientes para pagar su transporte, para pagar sus libros, su comida, y no depender tanto de la madre o del padre o de la persona con la que viven. Y no se logró la renta básica, pero se logró un derecho que se llama al mínimo vital, que es un derecho que va a permitir que la población más pobre de la ciudad pues tenga las condiciones económicas suficientes pues para que no haya personas que se mueran de hambre, ¿no? Así, por decirlo así, en el territorio de la ciudad. Entonces fue muy complicado, ¿no? Si hubiéramos tenido una composición distinta, una composición más de izquierda en la Asamblea Constituyente, yo creo que muchos más temas progresistas podían haberse alcanzado, logrado. Pero como teníamos este muro o valladar de posturas más conservadoras, representadas por el PRI, por el PAN y por otros partidos aliados de ellos, pues era muy difícil avanzar en los temas progresistas. Doctor, dentro de estas complejidades y estas diferencias que hubo entre partidos, ¿usted cuáles considera que fueron los artículos más polémicos? Pues había muchas cosas, mira, yo creo que hubo de parte de los intereses económicos, me refiero a las inmobiliarias, una gran presión. Ustedes seguramente lo oyeron en los medios y lo vieron o lo leyeron, para que no se aprobara el llamado impuesto sobre las plusvalías. ¿Cuál era ahí el problema? El problema fue mal explicado, mal difundido. El argumento es muy simple. El espacio aéreo, como el subsuelo, no pertenecen al propietario del suelo. O sea, tú puedes construir, pues si tienes un terreno, 2 pisos, un piso, pero si construyes más, el espacio es de todos.
el espacio no te pertenece, el espacio donde está tu terreno. Entonces, por construir un edificio de 10 pisos o de 9 pisos, o de 12 o de 15 o de 20, como hay en la ciudad, o de más pisos, ese espacio implica el aprovechamiento de un bien que es de la nación. Entonces, por ese aprovechamiento del bien de la nación, pues tienes que pagar una contribución. Pagas unas contribuciones, por ejemplo el predial, cuando construyes tu casita, porque puede tener 2 pisos, hasta 3, ¿no? Pero ya cuando haces un edificio de tantos pisos, ese espacio no es tuyo, no te pertenece. Como si debajo de tu terreno encontraran petróleo, eso no te pertenece, ¿no? O el agua que se encuentra en tu terreno, eso pues, son bienes de la nación. O oro o plata, ¿no? No te pertenece, eso son bienes de la nación. Entonces, era explicar eso, que el propietario del suelo no es propietario del subsuelo, ni propietario del espacio aéreo, ¿no? Y que ese espacio es de todos y que se debía pagar por él una contribución. Entonces los grandes intereses inmobiliarios de la ciudad, que son más importantes de lo que yo creía, pues impidieron la aprobación de las plusvalías sobre el espacio aéreo. Entonces pues van a poder construir como construyen ahora, pues pagando el predial y otros impuestos, pero no el impuesto de plusvalías. Otro tema muy polémico es el tema, no sé si ustedes han escuchado la palabra, seguramente sí, porque es una palabra que los jóvenes oyen más que las personas adultas o los mayores, que es la palabra gentrificación. La gentrificación es la expulsión de las personas de sus barrios, colonias tradicionales, porque llega un especulador, una gran empresa inmobiliaria, y le dice, le compro su casita a un señor ahí de la clase media baja, por ejemplo. Y entonces le dice, le ofrezco 2 millones. El señor ese jamás, o la señora, nunca han visto 2 millones y piensan que con 2 millones van a resolver sus problemas económicos, van a darles a los hijos y van a poder comprarse un departamentito. Entonces cuando venden, reciben los 2 millones, quieren comprar el departamentito y se dan cuenta que en la Ciudad de México no hay departamentitos por los precios que ellos querían comprarlo, y terminan viviendo fuera de la ciudad. Fueron expulsados, terminan viviendo en el estado de Hidalgo, en el estado de México, porque vivir en la ciudad es muy cara. Y el que les compró su terreno, su casita por 2 millones, pues con eso va a especular y va a obtener por los 2 millones, pues pónganle ustedes 40 millones, ¿no? Eso es la especulación inmobiliaria y eso se llama gentrificación. Entonces quisimos establecer la prohibición de la gentrificación, por supuesto, y de la segregación social, ¿no? Por el desarrollo inmobiliario, eso no lo logramos. Los poderes económicos estuvieron detrás de diputados del PAN, ¿no? Señaladamente, por ejemplo, el que defendió ese punto en contra de la prohibición de la gentrificación fue el senador Gil Suárez del PAN, pero también detrás de diputados del PRI que defendían los intereses de las inmobiliarias en contra de la población. Entonces ese fue un tema muy delicado, como el tema también del agua. Aunque se logró establecer en la Constitución que se prohíbe la privatización del acceso y la distribución del agua, lo que no se prohibió fue el saneamiento. El saneamiento tiene que ver con el tratamiento de las aguas. Ese será el gran negocio para algunos empresarios como Carlos Slim del futuro. Es decir, el agua que se utiliza en los procesos industriales, pues que queda sucia, queda contaminada. Entonces va a haber una empresa, se va a concesionar a una empresa que la va a limpiar y la va a vender. Igual es agua que vamos a tomar, ¿no? En las botellitas esas que nos venden de agua. Entonces ese tipo de cosas no se lograron, o había muchos intereses económicos para impedir una privatización total de los recursos públicos, de los recursos naturales, es decir, esta orientación social para que los servicios públicos como el transporte fuesen realmente públicos, no se concesionaran. En fin, el mundo empresarial estaba metido en el constituyente por voz y voto de muchos partidos, por lo menos del PRI y del PAN,
y tal vez de algunos compañeros del PRD, de otras fuerzas políticas, y ese tipo de personas pues impedían que las posiciones más sociales, más de defensa de los recursos naturales, de las poblaciones originarias de la ciudad, salieran adelante. Ese fue un tema muy difícil. Otro tema, por las características gremiales del Poder Judicial, era luchar contra los privilegios del Poder Judicial local, ¿no? Hicieron todo lo posible para que no se modificara su estatus de privilegios de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pero ahí se lograron algunas cosas, desde mi punto de vista no todas las que debieron haberse logrado, pero se logró, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no se reeligiera, que durara en el cargo solamente un año, que no pudiese ser el presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano, el Consejo de la Judicatura, que administra, vigila y disciplina a los jueces y magistrados, ¿no? Logramos la separación entre los dos cuerpos que están actualmente unidos. Entonces, si están unidos y los preside la misma persona, pues imagínense los niveles de corrupción existentes en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, esos fueron de los temas más complicados: la lucha contra los desarrolladores inmobiliarios y la lucha contra los intereses gremiales del Poder Judicial local. También hubo otros temas como el aborto o los matrimonios igualitarios. Sí, bueno, eso llama más, eso es como más de atención pública, ¿no? Provida juntó como 100,000 firmas y fue a presentar una propuesta para que no quedara consignado en la Constitución, reconocido el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo durante las primeras semanas del embarazo. O sea, impidieron que se legalizara el aborto en la Constitución. Fueron los grupos de Provida. También hubo una fuerte oposición, aunque se logró, a reconocer el derecho a la muerte digna, es decir, la eutanasia. La Iglesia Católica, bueno, todavía hace unos días el cardenal habló de que era una constitución en contra de la vida, ¿no? Y porque no había protegido la vida desde la concepción y a favor de la muerte, dijo el cardenal Rivera, ¿no? Entonces sí, hubo ese tipo de presiones, pero bueno, creo que en esos temas, aunque no se legalizó desde la Constitución el aborto, se reconoció en la Constitución el principio de autodeterminación o el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, que es fundamento jurídico para en la ley secundaria, como hoy existe, esté legalizado el aborto. Es decir, yo creo que en ese tema no hay nada que temer, ¿no? Aunque bueno, eso también habla de las dificultades que hubo en el constituyente para establecer en el texto constitucional la legalización plena del aborto, ¿no? O la cannabis, que se legaliza para uso medicinal, pero y no para uso recreativo, pero se legaliza la cannabis y se le pone una condición. Esos fueron los del PRI, una diputada del PRI que se llama Claudia Aguilar, que dijo, bueno, se legaliza la cannabis para uso científico y medicinal, siempre y cuando se determine así por la Ley General de Salud. O sea, es una norma que está condicionada a que se apruebe una ley general por el Congreso de la Unión. Es decir, hay muchas trampas de ese tipo y candados en la Constitución. O sea que mientras el Congreso no la apruebe, aquí no tienen validez. Ni siquiera la cannabis para uso medicinal. Ajá. Doctor Jaime Cárdenas, ha tocado varios puntos importantes e interesantes. Ha dicho que ha habido intereses económicos en esta asamblea, un mundo empresarial o de Provida en este tema. ¿Considera que con estos agentes pues poderosos, tanto de la iglesia y demás, que influyeron en la Constitución, esto, a pesar de que estuvieron ahí, le da legitimidad a esa Constitución? Bueno, yo he sido muy crítico. Yo quiero decirles que al final yo voté en contra de la Constitución. De los 100 diputados, solamente 2 votamos en contra, los 2 de Morena. Una fue la compañera, la doctora Irma Heréndira Sandoval, y yo. Yo creo que no se legitima la Constitución, que tiene problemas de legitimidad democrática, tanto por la manera en que se integró el constituyente, como porque el texto constitucional nosotros pedimos
que se sometiera a un referéndum para que la gente dijera si estaba a favor o en contra del texto constitucional. Por supuesto, los partidos no quisieron, los grandes partidos, sobre todo el PRD, el PRI y el PAN, porque seguramente la reacción de la gente hubiese sido en contra del texto constitucional. Nos hubiera pasado como en Gran Bretaña, un Brexit, ¿no? Nos hubieran dicho, no, esta constitución no responde a mis expectativas, o me parece insuficiente, o el método de integración de la Asamblea le dio una mayoría artificial al PRI y al PAN, no estoy de acuerdo. En fin, por esas dos razones, por el mecanismo de integración de la Asamblea y porque no se sometió a un referéndum, yo creo que tiene problemas de legitimidad democrática la Constitución. Doctor, el proceso terminó el pasado 31 de enero. ¿Considera que cerró con prisa? ¿Le faltó tiempo o cerró de buena forma? Sí, hubiese sido, terminó, bueno, podemos decir que terminó, no terminó tan mal, pero sí, viéndolo a distancia, una constitución, un texto tan complejo, era muy difícil de debatirlo en los meses que tuvimos, en 4 meses y medio. Requeríamos de más tiempo. Hubiese sido, bueno, no se aprobó así, pensar en 6 meses, en 8 meses, para debatir los temas a mayor profundidad. Yo veía, por ejemplo, ya al final, cuando pasábamos a la tribuna, los que estábamos en contra de algo o que presentábamos alguna reserva, ya teníamos cansados a los demás, los teníamos agotados, ya querían irse, ¿no? Ya que terminara el proceso constituyente. Entonces hubo días, por ejemplo, hubo un día que aprobamos en un día como 15 o 16 artículos, cuando la media, cuando iniciamos, era aprobar 1,5 artículos por día. Entonces en un solo día aprobamos casi, no sé, 15 o 18 artículos. Eso habla de cómo estaba ya la Asamblea, primero cansada, casi todos los constituyentes se enfermaron, porque estábamos en un espacio cerrado, donde no había ventilación, con aire acondicionado. Entonces, si alguien se contagiaba de gripa, contagiaba a los demás. Hubo hasta casos de esta enfermedad, ¿cómo se llama? H1N1. Hubo 4 o 5 casos de constituyentes que se enfermaron, porque estábamos ahí todo el día. Entonces, sí, el agotamiento acabó venciendo el equilibrio emocional de muchos constituyentes, y al final pues se aprobaban cosas sin la debida reflexión, sin el debido debate y la deliberación adecuada. Doctor, quienes seguimos este proceso, quizá no físicamente, pero sí por el canal del Congreso, pues veíamos que, por ejemplo, usted casi siempre hablaba, o los diputados de Morena, pero había otros que no, estaban en otra cosa, con el celular y demás. ¿Cómo fue el ambiente en ese proceso, doctor? ¿Así con ese ambiente se pudo trabajar o cómo fue? Bueno, mira, una vez yo llevé, no en esta ocasión, yo tenía una experiencia previa. Yo de 2009 a 2012 fui diputado federal, y un día llevé a mi hijo a la Cámara. Tenía a mi hijo, estaba en la secundaria, y lo llevé. Y entonces cuando vio cómo era aquello, me dijo: papá, esto es como mi escuela, ¿no? Porque él se acuerda mucho, ya él está ahora en la carrera, estudiando la carrera, ¿no? Se acuerda que había una diputada del Verde, guapa, que sube a tribuna. Entonces va subiendo a tribuna y la muchacha, pues era joven, guapa, se contonea, ¿no? Pues sabía que la estaban observando. Entonces comenzaron a chiflarle. Y me dice: oye, papá, esto es como la escuela, ¿no? Esto es como la escuela. Entonces sí, en un congreso, aunque sea constituyente y muy formal y muy solemne, pues hay cosas así. La gente se cansa, está el que ve el teléfono celular, está el que cuenta el chisme, el que tiene hambre, el que está enfermo, la que está enferma, la que llegó tarde porque tuvo que atender algún asunto familiar o personal, o el que llegó tarde porque tuvo un contratiempo. En fin,
Era complicado, pero así son los congresos, ¿no? Desgraciadamente sí falta, no todo mundo está capacitado para estar en un congreso. Se requiere como un entrenamiento hasta físico para estar sentado 12 horas, oyendo discursos, teniendo capacidad de retención de lo que se escucha, de lo que se dice, ¿no? Retener todo aquello, tener capacidad de argumentación. Entonces es difícil, no todo el mundo está preparado para eso, ¿no? Doctor Jaime, en ese mismo tema del ambiente, pues nos enteramos de la renuncia muy lamentable del diputado Mardonio Carballo. Sí. ¿Qué significado tiene para esta Constitución y para Morena que haya renunciado? Sí, yo creo que fue algo muy, muy triste. Él presidía la Comisión de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Yo no formaba parte de esa comisión, pero compañeros que estaban ahí pues me han dicho que sí, que el ambiente era pesado, se decían cosas muy fuertes y Mardonio sintió que lo habían discriminado, que lo habían tratado indebidamente y por eso él renunció. Yo creo que es una gran pérdida. Mardonio era muy valioso por lo que aportaba, por lo que sabía y también por lo que representaba. Él era un símbolo, ¿no? Imagínate en una asamblea de 100, el único que hablaba una lengua que no fuera el español, que hablaba una lengua indígena era Mardonio. Entonces Mardonio hablaba en náhuatl, comenzaba sus discursos hablando en náhuatl y luego nos los traducía, ¿no? A los que no hablábamos náhuatl. Y el sustituto de Mardonio, que era el otro compañero indígena, el único que después de Mardonio hablaba una lengua indígena, hablaba ñañú, otomí, y bueno, pues era impresionante, eso, pero te habla también de la composición elitista de la Asamblea Constituyente, ¿no? En lugar de haber uno, como Mardonio o como Aristeo, que se llama el otro compañero, pues debió haber habido unos 10 o 15 entre mujeres y hombres que hablaran zapoteco, mixteco, náhuatl, en fin, las principales lenguas indígenas que se hablan en la ciudad, pero había uno, ¿no? Primero fue Mardonio, cuando renuncia Mardonio, por ese acto de discriminación, llega Aristeo, y Aristeo pues era también el uno entre 100 que hablaba una lengua indígena. Entonces, Mardonio como Aristeo pues, representaban mucho desde el punto de vista de su aportación personal, de sus conocimientos, pero también simbólicamente, porque era la representación auténticamente indígena en el Congreso Constituyente o Asamblea Constituyente de la ciudad. Doctor, el proceso ya terminó. La Ciudad de México ya tiene su propia constitución. ¿Cuál debe ser el papel de la ciudadanía ante este acto que fue pensado para la ciudadanía? Pues yo pienso que lo que tiene que hacer ahora la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de la ciudad, el gobierno de la ciudad, las delegaciones, es difundir el contenido de la Constitución. El presupuesto de la Asamblea Constituyente fue de 20 millones, no para pagarle a los asambleístas, porque era cargo honorario. Se les pagó, los 20 millones se gastaron como 12 millones en asesores, ¿no? Algunos no tuvimos asesores, yo fui de los que no tuvo asesores. Pero bueno, se pagaron asesores y se pagaba pues el café, las galletas, etcétera, ¿no? En eso. Pero hay como 5 millones de los 20 que se van a destinar a la publicación de la Constitución. Entonces se supone que se va a difundir ampliamente y que se le va a entregar, ese es el plan, que se entregue a cada familia un texto, una Constitución, para que cada ciudadano, ciudadana, padre de familia, madre de familia, los hijos lean la Constitución. Pero yo creo que, bueno, eso va a estar complicado, ¿no? Porque no basta, por ejemplo, los que se dedican a cosas religiosas, repartir Biblias para que la gente lea la Biblia. Pero sí va a haber gran reparto de constituciones. Bueno, eso es una parte. Pero lo que debe existir es, por parte de las autoridades de la ciudad y de los propios vecinos, de las universidades, un gran debate, un gran encuentro. Por ejemplo, en donde yo estoy, yo soy militante de Morena, no lo oculto, hay círculos de estudio. Ya me invitaron para el día 25, es un grupo de 30, 40 personas,
donde les voy a comentar el texto, ¿no? Entonces, pues voy a decirles qué quieren que comentemos. La parte de derechos humanos, o la parte de justicia, o la parte de órganos autónomos, o la parte de alcaldías, lo que le interese a la gente. Entonces yo, por ejemplo, lo que voy a hacer, pues es ir a esos círculos de estudio, y así de 40, de 30 personas, ir explicando el contenido de la Constitución. Pero creo que se debe hacer un esfuerzo mayor. Por ejemplo, la UNAM o la Metropolitana, la Autónoma de la Ciudad de México, debieran organizar seminarios, encuentros, para que los jóvenes conocieran la Constitución. Esto hay que llevarlo a las escuelas. Habría que hacer una Constitución de la Ciudad de México comentada para los niños, versión infantil, versión juvenil, en fin, irla pues difundiendo entre la población, para que la población la conozca y conozca los derechos que están consagrados en la Constitución, y conozca las vías legales para hacer valer los derechos que consagran la Constitución. Entonces hay que hacer eso, y todos tenemos una responsabilidad: el gobierno de la ciudad, la asamblea legislativa, las delegaciones, las universidades, y los partidos políticos también deben hacer eso, y las ONGs. Bueno, ustedes lo están haciendo ahora, ¿no? Doctor, para ir aterrizando esta conversación, la cual le agradecemos enormemente, preguntarle quién ganó con esa Constitución. Pues mira, yo tengo muchas complicaciones para contestar esa pregunta. Creo que sí ganaron en parte los ciudadanos por tener la Constitución, por limitar un poco el poder de algunos poderes como el Poder Judicial, el hecho de tener alcaldías. Las alcaldías van a tener más poderes que las actuales delegaciones. Los ciudadanos ganaron algo, por ejemplo, en mecanismos de democracia directa. Se estableció la revocación del mandato, se reconoce el referéndum, se reconoce la iniciativa legislativa popular, se reconoce la consulta, que puede ser obligatoria en ciertos temas a los ciudadanos. O sea, muchas formas de democracia directa que antes no se tenían, o no se tenían con la profundidad, porque había una ley de participación ciudadana, hay una ley en la ciudad, pero no con la profundidad que establece la Constitución. Se eliminó el fuero, ningún funcionario de la ciudad va a tener fuero. Entonces hay cosas en las que sí ganaron los ciudadanos, no como hubiésemos querido algunos, ¿no? Más, pero se ganaron algunas. Los pueblos originarios, que no estaban reconocidos en ninguna ley de la Ciudad de México, y las comunidades indígenas ya están reconocidas en la Constitución de la ciudad de manera importante. Entonces creo que ganaron los pueblos, las comunidades indígenas, los ciudadanos en parte, al haberse establecido derechos a favor de ellos, de participación y de democracia directa. Ganaron, por ejemplo, los adultos mayores, ganaron pues los niños, las niñas, los jóvenes, con el derecho a la educación obligatoria, incluyendo la universidad. O sea, yo creo que las personas más pobres, al establecerse el derecho al mínimo vital, o sea, sí hubo algunos ganadores, y hay personas ganadoras, aunque esas personas ganadoras aún no lo saben, ¿no? Claro, a mí me hubiera gustado una Constitución más de avanzada, más democrática, pero en fin, fue lo que se pudo lograr, ¿no? No estoy satisfecho. Yo tengo un sentimiento agridulce. Me acuerdo el último día, el 31, que hubo la sesión solemne, que voy y firmo la Constitución y le pongo ahí en contra, ¿no? Llegué a mi casa y mi mujer me dice, mi esposa me dice, oye, te veo triste, ¿qué tienes? Digo, no, pues tengo una sensación agridulce, no sé si hice bien o hice mal, no sé cuánto ganamos o cuánto perdimos. Tal vez ganamos, porque esta Constitución va a poder ser reformada. Claro, dice que va a poder ser reformada hasta el 2021, pero cuando se reforme ya la va a reformar el Congreso local, y entonces ya serán las mayorías que en ese momento estén en el Congreso local, que yo espero sigan siendo de izquierda, las que van a tener el poder de modificarla y de darle contenidos más democráticos y más de avanzada que los que ahora se lograron, ¿no? Entonces creo que bueno, no se perdió todo y no se ganó todo, ¿no?
no fue un juego de suma cero, ¿no? Donde uno gana todo y los demás pierden. Podemos decir que todos ganaron un poco y todos perdieron un poco. Bueno, esta constitución coincide con el centenario de la Constitución Federal. Ajá. ¿Qué reflexión le deja a usted que coincidan estos tiempos? Bueno, lo que hay algunos, yo cuando era más joven, bueno, llegué a escribir sobre eso, que México requería una nueva constitución, el país, pero si va a ser como en la constitución de la Ciudad de México, y si la mayoría de los constituyentes serán las fuerzas, representarán a los intereses de las oligarquías, de los poderes fácticos, mejor no hagamos que se quede así, mejor que se quede así. Porque sí se necesita tener una correlación de fuerzas progresista para tener una constitución progresista. Si no tienes una constitución neoliberal o conservadora. Ahora, decimos que se quede así, pero también, así como está ahora, no por el constituyente de Querétaro del 17, sino por las reformas estructurales de carácter constitucional, pues la reforma energética, la reforma educativa o la reforma en telecomunicaciones, muchas de esas reformas han sido retrocesos en relación con los contenidos sociales y nacionalistas de la Constitución de Querétaro del 17. Entonces, también es una cuestión muy ambigua cómo contestar. Decimos que se quede así, pero con las reformas estructurales, por ejemplo, de este sexenio, derivadas del Pacto por México, pues todo eso ha sido en contra de la gente, ¿no? A mí tampoco me gusta, yo quisiera una nueva constitución, pero sé que hay una nueva constitución y si tenemos las mayorías que hoy ya existen en el Congreso de la Unión, pues será una constitución peor que la de la Ciudad de México, ¿no? La de la Ciudad de México sería vanguardista, progresista, sería una constitución bastante conservadora y neoliberal. Entonces, para pensar en los cambios constitucionales hay que tener siempre en mente eso. La Constitución es algo muy delicado y debes tener las fuerzas sociales que quieran el cambio del statu quo a tu favor para poder realizar o una reforma integral o una nueva Constitución. Si no, mejor no tocarla, ¿no? Porque imagínate que tiene mayoría el cardenal Norberto Rivera y el Grupo Provida, ¿no? Nos reímos aquí en la ciudad, pero hay como casi 20 estados de la República en donde se criminaliza el aborto, por ejemplo, ¿no? O no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, o para divorciarte tienes que demostrar una causal de divorcio. En fin, no es lo mismo la Ciudad de México que el estado de Guanajuato, por poner un ejemplo, o la Ciudad de México que el estado de Jalisco. Entonces ahí la correlación de fuerzas es distinta, política, y entonces los productos jurídicos constitucionales pues están en consonancia con la correlación de fuerza social y política en ese momento dominante en una entidad federativa o en el país. Pues sin duda, doctor, ambos temas, tanto la Constitución Federal como la de la Ciudad de México, abren el debate y pues bueno, creo que la tarea no termina, sino comienza. No, esto de la política y de la lucha constitucional es eso, una lucha, ¿no? Que es continua, es un proceso. Claro, es una palabra que yo oigo desde que tenía tu edad y digo, me voy a morir y van a decir que es un proceso y que no logramos la democracia, no logramos la igualdad, no logramos la justicia, pero bueno, hay que seguir luchando por eso, ¿no? Aunque parezca que se aleja, ¿no? La justicia, la igualdad, la democracia, no puedes dejar de luchar para pues, intentar que se cristalicen o se reconozcan derechos o principios democráticos. Pues sin duda, doctor, es un honor conversar con usted. Gracias por recibirnos aquí. Gracias por invitarme. Gracias, muy amables. Ingrid, gracias por Gracias, Ingrid, gracias. Un gusto, muchas gracias. También, muy amables. Pues muchísimas gracias por vernos y escucharnos aquí en También Opinamos. Nos vemos en la próxima. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.